Entonces, buenos días, nosotros somos el grupo 4, Zuleima Duarte y Mabel Tabarquino. Vamos a presentar la actividad 2.3, Fenomenología. Entonces, la presentación está en dos partes. Primero vamos a presentar las características estructurales que, como se hicieron la agrupación de los fenómenos, las subestructuras, el contexto fenomenológico y resumimos con un mapa conceptual pues todas las anteriores ideas que son claves. Primero, pues nosotros comenzamos con lo que es la fenomenología según Gómez y pues sintetizamos en los fenómenos que sustentan el concepto. Entonces vamos a expresar los fenómenos que sustentan la representación decimal en este caso. Bueno, agrupamos acá unos fenómenos como medir el área, el volumen, la capacidad, la altura, el peso, la distancia, el problema al que responde, cuánto mide, se ubica en un contexto fenomenológico que concierne a la medida. La característica estructural pues de esta agrupación es medir. Damos un ejemplo en este caso de un tablero de 3,25. En este caso la unidad es el metro, pues 3 veces es el metro de esa longitud y de la cuarta pues es la cuarta parte unidad de ese metro. La subestructura que responde al anterior contexto pues es la unidad de medida. Presentamos también algunas partes del sistema métrico decimal, puesto que el problema puede estar expresado pues en cualquiera de estos tipos de magnitudes. Entonces, el anterior ejemplo, la subestructura, unidad de medida, el contexto, medida. Aquí damos otro fenómeno que es la capacidad de una probeta. Entonces, en este caso, estamos hablando de unos submúltiplos. Es un centilitro, está dividido en 10 partes iguales y pues de líquido contiene la sexta parte de él, o sea, en este caso 6 décimas de centilitro. Bueno, como segundo ejemplo, acá tenemos el área de los espacios de un plano, en este caso es el área de un apartamento, y pues son preguntas que refieren a la unidad de medida como cuánto se necesita para alfombrar o cuántos metros cuadrados para el piso o cuál es el área del recibidor. Bueno, segundo contexto fenomenológico que identificamos es el operacional, que concierne a todo lo que se expresa pues a través de una operación aritmética, pero con decimales. Entonces, damos el ejemplo del índice de masa corporal, que en este caso pues es el cociente entre el peso y la estatura al cuadrado. Y cuando se halla pues este cociente, pues infiere en este caso pues si está en sobrepeso, obesidad, de nutrición, según el contexto del problema. Entonces, como tal, la característica es operar acá. La subestructura para ese contexto son operaciones. Aquí hay otro ejemplo. En este caso son 3 juegos de un parque de atracciones de diversiones y se les está preguntando por el tiempo que dura en cada juego. Entonces, en este caso hay que ver operaciones aritméticas. Bueno, respondes qué lugar ocupa. La agrupación de los fenómenos son comparar el tiempo en una competencia de atletismo o natación, comparar valores entre dólares o entre euros, interpretar cifras al escuchar un reporte político, social o económico. Damos el ejemplo del índice de masa corporal, pero ya no es del término de los cocientes, sino ya comparando el resultado de ese cociente para, digamos, para comparar la categoría del nivel de peso, que es un rango entre 20 y 25. Entonces, acá, digamos, el contexto del problema es en comparar ese resultado de ese cociente. Bueno, como su estructura son las relaciones de orden, el contexto fenomenológico de orden. Aquí pues hay otro ejemplo, eso es un periódico deportivo y pues es de una competencia en este caso de carreras. Bueno, como último contexto fenomenológico son las relaciones e igualdad de relaciones. El problema al que responde es cuál es la relación. La agrupación de fenómenos son los descuentos, los porcentajes, las tasas de interés, la probabilidad y pues los demás que están enunciados ahí. La característica estructural son establecer esas relaciones e igualdad de relaciones, porque en este caso pues el porcentaje es una razón porcentual y pues como tiene distintas ahí representaciones, por eso estamos haciendo igualdad de relaciones. Bueno, la subestructura que responde a ese contexto es la razón y la proporción. Damos un ejemplo acá pues, en términos sencillos, que es el fenómeno de la cantidad de un porcentaje y aquí viceversa, que es la tasa de interés. Esa es la estructura conceptual de nuestro tema, en lo que está encerrado, pues de acá sacamos la subestructura
Ahora, con respecto a los contextos PISA, las 4 categorías, personal, profesional, científico y social, la primera, su estructura. Para nuestro tema, pues consideramos que se puede ubicar en los 4 contextos. Desde el personal, cantidad de ingredientes para una receta; profesional, el área de los espacios de un plano; social, la capacidad de gente para entrar a un concierto; científico, la tabla de aporte nutricional de un alimento; la segunda, su estructura de operaciones; personal, el tiempo recorrido en los juegos de un parque de atracciones; profesional, el índice de masa corporal en el caso de nutrición; social, cálculo del precio según el peso de los alimentos; el científico, el registro de datos de los promedios de temperatura, altura de las olas y la velocidad de un barco. Tercera, su estructura, las relaciones de orden. Desde el personal, el tiempo en la competencia de natación; el profesional, la comparación de los indicadores económicos; desde el social, comparar e interpretar cifras de un reporte político; desde el científico, comparar la cantidad de hierro y proteínas en ciertos alimentos. Y por último, la razón y la proporción, que es la última, su estructura. Desde lo personal, lo que concierne a crédito, tasa de interés; profesional, salario, comisiones; social, la tasa de inflación; y por último, científico, el estudio sobre los componentes nutricionales de la alimentación. Y bueno, entonces aquí en este mapa sintetizamos pues las ideas claves desde lo que ya acabamos de mencionar, ¿no? Las 4 subestructuras, que cada una va relacionada con su contexto fenomenológico, y pues a partir de ella se enlistan los fenómenos que responden a ese contexto. Y aquí por último, pues los